Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí. La tierra no está separada de nosotros. Nosotros somos agua, caminando sobre agua. Nuestro cuerpo está es completamente compuesto por el mismo elemento que cubre los océanos, que corre por los ríos y que se eleva al vapor del cielo. El agua que hoy habita en nuestra sangre pudo antes haber sido una nube, una lágrima de otro ser humano, o la corriente de un río antiguo, o la marea de un océano remoto. Hoy les venimos a hablar del Código del Agua como sanación, memoria y libertad. Y tengo el gusto de presentar a estas dos extraordinarias mujeres, ambas poderosas en sus ramos, que me acompañan para hacer esta misión posible. La primera de ellas es Paula Lapena. Es una mujer que ha elegido escuchar aquello que muchos pasamos por alto, la voz del agua. Ella sostiene que el agua guarda memorias profundas, memorias que no solo pertenecen a la tierra, sino también a nuestra propia historia interior. Su trabajo es mantener un diálogo consciente con las aguas del planeta, atender su sabiduría y traducirla en herramientas prácticas para nuestra vida cotidiana. Porque no se trata solo de contemplar el agua, sino de aprender a fluir con ella. Si alguna vez ha sentido el llamado a conectar con su esencia, Paula está hoy aquí para recordarnos que las aguas siempre están disponibles y que ella está aquí para acompañarnos en este camino. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por tus hermosas palabras. Mi otra compañera para ofrecer este servicio el día de hoy es mi querida Isabel García, quien es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en gestión integral de riesgo de desastre por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Su trayectoria une el pasado y el presente, y ella ha trabajado en áreas de protección civil en la Ciudad de México y en el Estado de México, promoviendo la prevención, la preparación y el cuidado de la vida ante los riesgos. Como arqueóloga, Isabel protege el patrimonio y la memoria histórica de nuestro país. Como gestora de riesgo, siembra conciencia para construir un futuro más seguro. Isabel nos recuerda que conocer nuestras raíces y prepararnos con responsabilidad también es una forma de honrar la vida y cuidar las aguas que nos sostienen. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muy bien, pues vamos a comenzar esta plática contándoles un poco cómo es que surge esta intención. Ya por aquí, ya por aquí estoy viendo a nuestra querida Marisol. Bueno, pues Marisol es una gran amiga que compartimos, pues Pau, yo, y recién estaba experimentando un proceso con la salud de mi papá, ¿no? En estos días nos ha tocado como familia acompañar a mi papá en su proceso de salida de este plano y eso ha sido una experiencia maravillosa. Eh, en ese momento estaba yo platicando con Marisol y me hace el favor de conectarme con Pau, ¿no? Pau, una servidora de las aguas. Y entonces, platicando con Pau, eh, pues me empezó a preguntar qué era lo que estaba sucediendo con papá, qué era la experiencia que estaba viviendo. Y bueno, pues le comenté que mi papá tenía un asunto con las arterias de su corazón. Sus venitas, sus arterias se habían cerrado y eso había provocado que su salud cardiovascular se afectara. Sabemos
que nuestro corazoncito pues sostiene la vida de nuestro cuerpo, que estas aguas que nosotros llevamos dentro pues nos dan la vida y cuando estas arterias se tapan, pues es lo que propicia eso que nosotros le llamamos enfermedad. Y lo mismo sucede, o sea, empezamos a conversar, como lo mismo sucede con el ser más grande, porque nosotros somos como fractales de espacios más grandes, y como eso también sucede en la vida del planeta cuando nosotros bloqueamos el agua. Entonces, de lo que hoy voy a hablar con mis compañeras o lo que hoy les venimos a presentar es justo estas analogías del servicio que hay en las aguas de la tierra. Y con esto comenzamos. Bueno, me presento, Paula. Primero, muy agradecida por la gran invitación que me has hecho, Adita, a Isabel, muy agradecidas por todo este pequeño granito que vamos a hacer. Y bueno, ¿qué nos unieron? Nos unieron las agüitas de la tierra, las agüitas sagradas, las agüitas de nuestro cuerpo, fue las que nos unieron para este proyecto y para este Zoom que estamos haciendo ahora. Eh, Quería comentarles que nada es casualidad, nada, las cosas no son porque sí. Y yo, mi humilde percepción, digo que esto ya estaba proyectado para que ya conectaron en otros planos de conciencia, para que conectáramos, pusiéramos nuestro granito de arena en el Churubusco, en nuestro río Churubusco, que bueno, que ahora vamos a hablar. Vamos a hablar también de las arterias, como tú has dicho. Y bueno, le cedo la palabra a Isabel. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Digo, un placer estar aquí contigo, Ada, y contigo, Pau, que fue muy linda la invitación, fue muy interesante el planteamiento. Y curiosamente, cuando uno empieza a investigar en estas cosas, pues te das cuenta de situaciones que vas entendiendo. Y obviamente en mí se despiertan ambas áreas, ¿no? Porque por un lado, el devenir antropológico pues de la población que tenemos aquí, sobre todo en Ciudad de México, pero también mi devenir en cuanto a el desarrollo de los desastres y de la situación que amenaza la vida, ¿no? Entonces, pues para mí fue una doble motivación muy interesante. Y bueno, pues ya saben que yo siempre empiezo como de lo macro a lo micro para irnos poniendo en contexto y ya luego que entremos en la parte muchísimo más espiritual que está a cargo de ustedes dos. Pero pues bueno, comencemos un poquito recordando que nuestro país es por forma, para muchos, como si fuera un cuerno de la abundancia. Así es como muchos lo han interpretado. Y efectivamente, en México tenemos una gran cantidad de recursos y uno de los más bellos es su gente. Y eso lo dice el mundo externo, no nosotros. Nosotros sí podemos tener un poquito de ego y decir, ay, sí, somos bien buena onda, pero la realidad es que efectivamente México suele ser muy cálido, ¿no? Ahora, eh, como país, once upon a time, cuando nos metemos a leer las fuentes y demás, encontramos, y muchas veces solamente se atribuye a los mexicas, que fue la última cultura que tuvimos en el altiplano, específicamente para lo que hoy es Ciudad de México. Ellos llamaban a su espacio el Sem Anáhuac, y todo el mundo cree que era nada más la parte donde estaba México Tenochtitlan, es decir, el islote en medio del lago. Y la realidad es que no. Cuando hablaban de Semanahuac, se habla justamente del territorio del país. ¿Y cuáles son estas dos aguas? Pues el Pacífico y el Golfo. Es la tierra entre las aguas, ¿no? Y hay ciertas discusiones que se manejan ahí. Obviamente los nombres que nosotros recordamos son los dados por los mexicas y básicamente son en lengua náhuatl. Muy probablemente haya habido otros nombres, no todos los vamos a tener en la actualidad o todavía no los descubrimos. Entonces, si me ayudas con las imágenes, Adita, porfa. Dame nada más un segundito, Isa. Solo estoy Va. metiendo las dos que me decías. Ah, ok. Un segundito nada más. Es, Ahora, sí, es muy interesante esto que nos estás conversando, Isa,
porque justo eh, si nosotros, dicen, ¿no? Que si nosotros comprendemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos. Y justo en este sentido, la parte que nos está explicando Isa nos ayuda mucho a comprender la historia de nuestro país, México, un país que Pau le tiene bonito cariño y que es la razón, me pongo un poquito nerviosa, y que es la razón por la que estamos haciendo este servicio el día de hoy con estas aguas. Eh, Segundito, porque es que no me está dejando pegar la imagen, ¿eh? Es que Eh, encontramos dos imágenes de última hora muy buenas que sí, las estuve buscando que toda la semana y no se dejaban, pero es, pues bueno, Es que es parte de... para entender un poquito todas estas arterias de estos ríos, de estas aguas, tenemos que ir a la historia. Por eso, rápidamente, Isa, te cedí la palabra, porque digo, ella lo va a explicar perfecto en la tierra cómo funciona. Después hablaremos de espiritualidad, hablaremos de cómo, pero primero en la tierra cómo funcionan estos canales, qué es, qué memorias trae, qué historia, para poder entender un poquito. Sí, Y justo. claro, La idea es ubicarnos en tiempo-espacio. Acuérdense que exacto. uno de repente es medio aferrado a esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me encanta, siempre me ha fascinado el tema justamente de la cuenca por las características, porque uno diría, bueno, por la altura, 2.240 metros, no necesariamente es un espacio agradable para habitar, pero resulta que sí. Y pues bueno, una vez viendo este hermosísimo país, aquí vamos a ver que dices, ay, como que la división política no me cuadra. Bueno, es que no estamos viendo la división política de los estados, sino que estamos viendo la formación de las diferentes cuencas hídricas con las que cuenta nuestro hermosísimo país. Es decir, así es como vierte las montañas el agua hacia los diferentes espacios. Y la Ciudad de México está donde está la estrellita azul, que está prácticamente, la Ciudad de México va a abarcar un poquito del número 12, que es la cuenca del río Lerma-Santiago, que comparte con el Estado de México, y básicamente con el 26, que es la cuenca de Pánuco, y en su momento pudo haber vaciado hacia lo que es la cuenca del Balsas, que son como las tres más importantes en el centro del país. Tenemos muchísimas más. Muchas de estas cuencas pisan varios estados, ¿no? Porque justamente es la forma en la que corren las montañas y es en la forma en la que se desplaza el agua en todo nuestro hermosísimo país, ¿vale? Que también son, bueno, en realidad son 33 cuencas, es decir, no es cierto, 37, y nos dicen, bueno, pues es que nomás tenemos 32 estados, bueno, pues sí, pero cuencas son un poco más, ¿vale? Entonces, era importante que nosotros empezáramos a ver cómo está esto dividido, porque, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que en la orillita de las cuencas lo que yo tengo es una fila de montañas que tienen un parteaguas y que hace que el agua se vaya para un lado y se vaya para el otro. Obviamente al interior tenemos formaciones más cortitas. La que sigue, porfa, Ada. Ahora, cuando hablamos de Ciudad de México, si hablamos específicamente de esto, que muchos todavía lo seguimos llamando Distrito Federal, aquí vamos a ver cómo se pican un poquito las cuencas. Si observan en la parte baja izquierda del mapita, hay una parte sombreada en azul que se llama RH18. Bueno, esa es la cuenca del Balsas. Y pisa un poquito con la RH18, la rosita, que esa sería la del Balsas, curiosamente. Y todo lo demás que dice H26, esa es la cuenca de Pánuco. Es decir, casi toda la ciudad y todo el Estado de México están en la cuenca de Pánuco. ¿Y dónde está Pánuco? Pues en Veracruz. ¿Dónde está el Balsas? Es un río que baja en la zona de Guerrero y el río Lerma Santiago es un río que pasa por el Estado de México y desemboca en la cuenca del Balsas, que son varios de los ríos más caudalosos que tenemos en el país. Y aquí ya se empiezan a vislumbrar unas venitas. Algunos las conocemos, pero las conocemos como avenidas, porque hay que recordar que en la Ciudad de México
se empezaron a entubar los tubos desde épocas tempranas, ¿no? Básicamente todo el siglo XX, el crecimiento de la ciudad hizo que se entubaran prácticamente todos los ríos, muchos son avenidas y se llaman río fulanito, y de repente se nos olvida que el que se llama en río fulanito, pues es que ahí había un río, ¿no? Que está entubado, que corre por debajo y que muchos de ellos fueron perennes y otros tantos fueron intermitentes, es decir, solamente se llenaban cuando había lluvias. Ahora, ¿por qué también es importante este mapa? Para entender cómo fluye el agua en la cuenca de México. Entonces, si pasamos al siguiente, por favor. Aquí vemos esta formación. Si nosotros recordamos un mapa de la orografía del país, vamos a ver que el país tiene un cinturón de montañas y tiene dos tirantes. Todo el mundo cuando tomamos geografía en la primaria decíamos Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental. Bueno, pues esos son los tirantes. Y el que va por el medio es el eje neovolcánico transversal. Ese es el cinturón del país. Y en el medio de este cinturón del país hay una formación que es esta cuenca endorreica. ¿Qué quiere decir eso de cuenca endorreica? Que es una cuenca, es un vaso cerrado en el cual cuando llueve, parte del agua se va hacia afuera, hacia las cuencas que están por fuera, pero gran parte del agua fluye hacia adentro y eso dio origen en la parte más baja de la cuenca a los cinco grandes lagos que conocíamos o que nos han mencionado en la época prehispánica y que aquí vemos la mancha azul y vemos también el perfil de lo que es el límite del Estado de México. Entonces, la Cuenca de México se comparte con tres estados. Y para que ubiquemos más o menos cómo termina, porque la Cuenca de México tiene una altitud muy, muy grande en los bordes, en la periferia, en lo que se le llama geográficamente los parteaguas. ¿Por qué parteaguas? Porque en la punta de la montaña, cuando cae el agua, la mitad va para acá y la mitad va para acá. Entonces, cuando baja hacia el interior de la cuenca se acumula. ¿Por qué? Porque el arrastre de los sólidos y demás forma unas capas que se van mezclando de tierra, aparece el humus, y cuando aparece el humus se forma la arcilla, y al momento de aparecer la arcilla ya no hay penetración del agua hacia abajo y se forma un espejo de agua, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la Cuenca de México? Tenemos muchísima arcilla y muy buenas arcillas, y por eso se forman los lagos que existen hasta el día de hoy, aunque estén entubados y aunque estén enterrados, ¿vale? Porque el agua siempre va a reconocer camino. Pero para que entendamos un poquito los límites, si yo voy para el norte y quiero salir de la cuenca, pues resulta que incluso la ciudad de Pachuca está dentro de la cuenca. ¿Cuándo salgo de la cuenca de México? Cuando llego a Real del Monte, Mm. que vemos que subimos y bajamos, nada más que está poquito porque ahí empieza el altiplano central. Ahí entramos y entonces al bajar a Real del Monte yo ya estoy fuera de la cuenca de México. Cuando voy hacia Puebla, hacia el oriente, yo estoy en la parte más alta de la cuenca cuando estoy en Río Frío, echándome unas quesadillas para continuar viaje hacia Puebla, Veracruz y demás, ¿no? Porque ya saben que siempre hay que recargar tanque. Si voy para el otro lado, para acá, para mi rancho, en donde me encuentro ahorita en Toluca, donde voy a estar en ese punto se llama La Marquesa. Todo el mundo nos hemos echado un caldito o unos pescaditos ahí en La Marquesa. Y a partir de La Marquesa empiezan las pendientes, que en la México Toluca se ponen bien bonitas. Y si voy para Cuernavaca, ¿en dónde voy a encontrar ese punto? En Tres Marías. Esos son los puntos más altos de la cuenca y son los límites. O sea, de ese tamaño es la cuenca. Entonces, aquí vemos que la Ciudad de México está en el lado sur poniente. El resto de la cuenca le compete al Estado de México y al Estado de Hidalgo. Ahí vemos el Valle de Tizayuca, ¿no? Entonces, en esa formación, que obviamente tiene penínsulas insertadas, que hoy no las vemos como penínsulas, vemos un montón de cerros y demás, es en donde se van a formar estos cinco grandes lagos, y de esas montañas es en donde va a bajar el agua, las diferentes arterias. La que sigue, por favor. Encontré dos imágenes preciosas ahorita. Esta me parece impresionante, porque obviamente dentro de la Ciudad de México, estas grandes cuencas que mencionaba, pues adentro se replican y hay subcuencas más pequeñitas, pero aquí podemos ver todo el entramado de lo que serían las arterias de los ríos y los canales que tenía la Ciudad de México, y muchos de estos todavía existen de manera subterránea, pero vemos
prácticamente al centro lo que nos trae el día de hoy por acá. Por ahí ya se ve un nombrecito, el río Magdalena, del lado izquierdo, antes de que empiece la coloración rosa, amarilla, perdón, la vena más grande azul, ese es el río Magdalena. Del lado izquierdo, izquierdo y abajo, ahí está el río Magdalena, en esa zona. Y de repente vemos en medio que está el nombre de Coyoacán, en el lugar de los coyotes. Siguiendo ese río, como que le da la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque se están mencionando las alcaldías y justamente ahí es en donde empezamos a ver esta parte de cómo venían los ríos y cómo bajaban, porque obviamente toda la Ciudad de México está rodeada de una serranía, como está en la orillita, vamos a tener la Sierra de las Cruces del lado de Toluca, del lado poniente, la Sierra del Chichinautzin en el sur, donde está la Jusco, la Sierra de Guadalupe, que es lo que entra en una península donde está la Basílica de Guadalupe, y hacia la izquierda, ya no está dentro de Ciudad de México, pero sí está dentro de los límites del estado, la Sierra Nevada, que es en donde están los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Ellos son una barrera y ellos son los que forman el arco que le da forma de C a la cuenca de México. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, tenemos ahí una formación bien, bien, bien bonita. Y vemos las cuencas están marcadas de manera muy, muy oscura. Tenemos la de Texcoco Zumpango, que es la que está al norte, la del río Yautepec, que es la rojita que está abajo en la zona de Tláhuac Milpalta. Tenemos la de Apatlaco, que es la amarillita, que está justamente en el poniente, en el surponiente, y la que nos interesa, que es la del río Almoloya o Solotepec, ¿sale? Entonces, pues vemos toda una serie de formaciones bien interesantes, se ven ahí las venitas y toda esta distribución que a mí me pareció muy importante para lo que vamos a ver ahorita, porque esto ya no se ve, gran parte de esto ya no se ve físicamente en la ciudad, porque está asfaltado o porque los edificios pues ya no nos dan chance de entender para dónde corría el agua, ¿sale? ¿La que sigue? Entonces, si esto lo limpio y lo paso al conjunto, al mapa de los 5 grandes lagos, que fue uno de los temas para poder desaguar la cuenca, porque los españoles no entendieron la forma de construir las chinampas y entonces cuando ponen las plastas pesadas en los islotes, que eran islotes suaves, pues obviamente la ciudad se empieza a hundir, como hasta el día de hoy. La Ciudad de México se hunde en promedio 7 centímetros por año, más o menos. Porque además sacamos agua para el consumo, aunque todo el mundo dice, bueno, el agua que consumimos en Ciudad de México viene de Cutzamala, sí, una gran parte viene del sistema Cutzamala, de la zona de Lerma, pero la realidad es que mucha del agua de consumo viene de la profundidad, viene del interior de la propia cuenca. De ahí la importancia de dejar espacios verdes para que la cuenca se pueda alimentar, porque si no toda el agua de lluvia pues se va al drenaje y se saca por el sistema de drenaje profundo. Pero aquí vemos en la parte norte cómo está la Sierra de Guadalupe, cómo entra y genera un adelgazamiento en los lagos. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba tengo el lago de Zumpango, luego tengo el lago de Jaltocán. El más grande y conocido es el lago de Texcoco, que ahí del lado izquierdo, bueno, todo alrededor de estos lagos había ocupación en la época prehispánica, desde bien temprano. ¿Por qué? Porque el clima que tiene la Cuenca de México es muy agradable. Es un clima templado, entonces pues es muy bueno y muy benigno para la ocupación. Y aquí vamos a ver una serie de elementos bien interesantes. Vemos del lago de Texcoco, que es muy grande y ese estaba dividido. Lo van a dividir los descendientes de los toltecas cuando hacen un albarradón. Un albarradón es un dique y es esa línea que atraviesa desde Azcapotzalco hasta la zona básicamente de Mexicalcingo, que es en donde está, más o menos donde está Ada y donde está la zona que estamos proponiendo. Ese albarradón va a separar las aguas saladas. Toda la parte norte de los lagos, los 3 lagos grandes, son de agua salada. Y el agua dulce la vamos a tener justo en la zona desde el Tepeyac hasta Charco. Y ustedes dirán, ay, esas son las zonas que se inundan. Pues imagínate por qué. Imagínate por qué se inundan. Pues porque están en el lecho del lago, ¿no? Obviamente hoy ya se hacen obras de remediación para desviar el agua, pero la razón de las inundaciones de Iztapalapa, ¿por qué son? Pues porque está en el lago. Iztacalco, Venustiano Carranza están en el lago. El centro histórico está en el lago. ¿Qué hicieron los mexicas?
Los mexicas cuando encuentran los avistamientos y deciden instalarse en esta zona, ¿por qué se instalan en el islote? Primero porque es geográficamente y militarmente estratégico, pero también porque todo lo demás ya estaba ocupado. ¿Por qué? Porque teníamos a los culúas del lado de Texcoco, ¿no? En la zona poniente, en la zona derecha. Teníamos ocupación de Tlahuicas, Chalcas y demás en la parte sur, los Ochimilcas. Teníamos a los tepanecas y a los de Azcapotzalco en la parte poniente. Y entonces, bueno, ellos buscan, están los pueblos de Coyoacán y demás, y ellos buscan instalarse en un lugar estratégico y encuentran un islote, que es el famoso islote en donde cayó el corazón de Copi, este hijo de una de las sacerdotisas que venían en la peregrinación, Once Upon a Time, por ahí del 1111, cifras oficiales, lo podemos mandar para atrás, pero es este personaje que se va a pelear con los aztecas, es decir, con este grupo que salió de Aztlán y que todavía no se asentaba y no cambiaba su nombre, y entonces, al momento de que el dirigente de los aztecas lucha con este personaje que era su primo, su sobrino primo y cosas por el estilo en cuanto a temas de raza, en lugar de ofrecer el corazón a los dioses y quemarlo para que llegara como alimento a Huitzilopochtli, que era el dios de los mexicas más importante, pues lo avienta al lago y ese corazón cae en este islote encima de una piedra, en esa piedra sale un nopal y en ese nopal se para el águila. Esa es la historia del mito, ¿sale? Entonces por eso es que ese lugar es estratégico. Ahí deciden instalarse y ellos tenían mucho conocimiento del manejo de la hidráulica. Por eso es que las chinampas flotan y se empiezan a generar canales de circulación por donde se manejaba pues todo el comercio y toda la vida cotidiana de los mexicas. Eso lo podemos ver replicado hoy en Xochimilco. Xochimilco, Tláhuac, todavía hay chinampas, todavía son productivas y todavía se hacen un montón de cosas, además de los desmoches que los muchachos llegan a hacer los fines de semana con harto alcohol y que bueno, de vez en cuando pues, los lagos reclaman su tributo, porque todos estos espacios reclaman su tributo. De repente se paga justamente con alguno que otro que ofrenda su vida involuntariamente. ¿Vale? La que sigue. Y bueno, ya viéndolo más técnicamente, cuando estamos hablando de cómo se va a empezar a entubar. En los años 60 empieza un proyecto importante porque en la Ciudad de México, a partir de que se convierte en la ciudad española, se va a inundar y son inundaciones básicamente de aguas negras, lo cual pues no está nada lindo. Una de las inundaciones más conocidas es la de 1629, que la ciudad permaneció 4 años inundada, es decir, el lago recuperó su nivel y se logró desaguar, pero es cuando Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, que se empieza a buscar cómo carambas desaguar la cuenca. Craso error, pero finalmente se busca que la ciudad pues no se desaparezca. Y entonces empiezan a hacerse una serie de, primero de canales, y uno de ellos se va a hacer en Ecatepec. Si vemos de las dos tuberías grandotas o de las dos líneas grandes rojas que tenemos, se hace la de la derecha, la que es el Gran Canal. El Gran Canal, al principio en la zona de Ecatepec, en donde le llaman el Puente de Fierro, se hace una abertura artificial que se le conoce como el Tajo de Nochistongo. Sigue siendo útil este canal, aunque bueno, se asolva bastante, pero ahí don Porfirio buscó sacarlo. ¿Y desde dónde lo sacaba? Bueno, vamos a ver en la parte de hasta abajo del río, del mapa. Ahí vamos a ver con línea punteadita, la línea punteada más larga de abajo a la izquierda. Ese es el río Magdalena, es el único río vivo que tenemos en la ciudad. Tiene tramos que está entubado y tramos que no está entubado. Nace en la zona de las montañas de la Sierra de las Cruces, en una zona que se le conoce como la Sierra Magdalena Atlitic. Ese era el nombre prehispánico que tenía en esta región. Acuérdense que cuando llegan los españoles conservan un poquito el nombre prehispánico, pero le ponen el nombre de algún santo. Y entonces a partir de ahí se le conoció como Río Magdalena Atlitic, porque es la región en donde él pasaba y se sigue. Y si ustedes se fijan, se va a llegar casi a la zona de San Ángel, porque viene otro río desde Álvaro Obregón, que aquí está marcado como río San Ángel, pero en realidad, si lo vemos más arriba, es el río Miscuac, el río de la serpiente de nubes, el río de arriba y el río de abajo. Se van a unir, hay un ramalito que se llama Río Slava, se van a unir y forman lo que es el río Churubusco. ¿Sale?
Entonces, ahí en este entronquecito que está punteadito, ahí es en donde se unen. ¿Dónde se unen? En la zona de Joco. Para los que ubican la Cineteca Nacional, pues por ahí se unen estos dos ríos y surge el río Churubusco. Y el río Churubusco tenía un ramal hacia el sur, hacia Xochimilco, y eso se convierte en en el canal, ¿qué? Pero Canal Nacional. en el canal nacional, es que siempre me confundo de los canales, porque ahí baja el canal nacional y desfoga hacia Churubusco. Obviamente ya cuando le llamamos canales es porque ya hubo una modificación para conducir el agua, pero también se va a conectar, le da un poquito la vuelta y se conecta al gran canal que es el río Viaducto y es el que saca las aguas de la cuenca y las manda hacia el río Pánuco, hacia el río Tula y hacia otros espacios. Entonces, ese va a ser como el ramal que vamos a tener. Pero justamente el río Magdalena, para que lo ubiquemos, es el río que alimenta a los dinamos. Este parque precioso, ahí es un río muy grande. Luego, en la zona de la Magdalena hay tramos donde lo entuban, llega a la presa Ansaldo, que es la presa que está allá en Luis Cabrera, en el sur, por donde disparan los tacos, algunos entenderán mi referencia, del Chaco de las Ranas. Y entonces ahí ya baja por la parte de atrás, pasa por San Ángel, pasa por Chimalistac. Para los que ubican el Walmart de Miguel Ángel de Quevedo, la calle de atrás que está toda empedrada se llama Río Magdalena. ¿Por qué? Porque por ahí va el río, pero ya va entubado hasta bajar a Churubusco. Entonces, obviamente ya cuando entra a la zona urbana, pues ya está contaminado, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien fácil poner salidas de aguas negras hacia los ríos. Eso es un error que cometió la Ciudad de México al momento de utilizarlo. Y decían, es que los mexicas hacían eso. No, los mexicas tenían muy clara cómo se disponía toda la suciedad. ¿Tenían canales de agua corriente? Sí. ¿Tenían canales para bañarse? Sí. ¿Tenían espacios para desfogar toda la suciedad? Sí, y no contaminaban las aguas, porque de ahí comían, de ahí vertían las chinampas para hacer la producción agrícola, ¿no? Entonces, pues estos lagos nos permiten ver un poquito esa parte. Ahora, ¿quién regía los lagos? La última. ¿Quién Ya. regía todo este show? Y ya me callo. Pues tenemos en la época prehispánica los dioses del agua y todo el mundo ubica a Tlaloc, ¿no? El dios de las lluvias y las tormentas, el señor de la lluvia, el señor de las anteojeras. Bueno, el señor no estaba solo. La dualidad es importante en el México prehispánico y entonces tenemos a su esposa, la de la falda de jade. Eso quiere decir Chalchitlicue, porque yo sé que a algunos se les atora y se les hace rollo la lengua. Entonces, Chalchitlicue es la diosa de la falda de jade y ella es la diosa de las aguas corrientes, de las aguas subterráneas, de los ríos, los lagos, los embalses. Por eso es que aquí abajo la corriente de ella lleva personas y objetos. Y está sentada Sumun Ipali o trono, y ella trae los cetros del agua, igualito que Tlaloc, trae la nariguera en forma de vasija de luna, porque ella está asociada a la luna, está asociada a lo femenino, está asociada a lo húmedo y está asociado a la generación de la vida. Entonces, yo tengo dos ríos, el río Magdalena Atlitic, luego tengo el río Miscuac, el río de la serpiente de nubes que quiere decir que baja, ¿sale? Que es alimentado. Mientras que el río Atlitic es formado por manantiales, surge del interior de la montaña. Obviamente los dos, ya entendiendo la hidrografía, vienen del interior de la parte alta de las montañas, pero el Atlitic tiene muchos manantiales que son los que lo alimentan. Entonces yo tengo el agua que cae del cielo, el agua que viene corriendo por la tierra y nos da justamente toda esta alimentación hacia el centro de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo la ven? Es muy interesante toda esta parte que nos acabas de compartir, Isa. Quisimos dar una explicación. Les decíamos que hablábamos del corazón de nosotros, el corazón como seres humanos. Y al hacer la analogía con lo que sucede al nivel pues de la tierra, es importante ver, han visto esta imagen que nos muestra Isabel de cómo están todas estas venitas, estos ríos, estas arterias. Arterias. Exactamente eso es lo que decíamos Pau y yo ese día, ¿no? Como cuando un corazoncito, nuestro corazón humano, se bloquea, eso nos lleva a una enfermedad
y en algún momento una enfermedad puede, puede llevarse hasta la pérdida de la vida, ¿no? Entonces, Paulita, eh, Sí, ¿cuál te es la estaba diciendo. parte importante de Sí, te nuestra estaba respuesta? diciéndote exacto. La explicación tenía que ser, gracias Isa por la explicación tan maravillosa para que se pueda entender, porque es muy bonito hablar cosas espirituales y bonitas, pero también estamos en la tierra y hay que hablar las dos cosas para poder entenderlas. Entonces, vimos como Isa explicaba y vimos las arterias, porque ahí mostró las imágenes como eran pequeñas arterias. Entonces, ¿en qué nos afecta a los humanos todas esas arterias que se taponan? En la ciudad. Primero quiero contarles mi observación, ¿no? Esta es para que vean, ¿no? Esta es la tercera vez que México me invita, que me invita en sus aguas para que pueda entenderlas. Porque para hablar de algo tú tienes que entenderlo, conectar. En este momento estoy en Cancún, me invitaron la conciencia, voy a hablar espiritual, ahora me toca, la conciencia de los mayas para entender las aguas. Es un permiso que me dieron y pude entender las aguas para poder conectar con estas aguas de México y poder hacer la labor que vamos a hacer. Y ahora paso a lo segundo. Voy a hablar de las arterias. Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro cuerpo nos contaminamos con productos, con la comida, con todo, nos taponamos, nuestras arterias se taponan, se intoxican. Lo mismo pasa con estos ríos, con todo lo que mostró Isa, está intoxicado el río, está contaminado, entonces no pulsa, eso se ve, se siente. Para las personas que estamos conectadas con las aguas, es como que sentimos y podemos percibir que el río está como muerto, no hace esta pulsación de vida. Pasa, pero sin vida, sin reconocimiento, sin nada. Cuando nosotros desintoxicamos nuestro cuerpo, empezamos a tener más energía, empezamos a sentirnos mejor, y lo mismo pasa con los ríos. Desintoxicar el agua. Nosotros lo podemos hacer a nivel físico, poniendo algo para desintoxicar el agua, pero también lo podemos hacer con ceremonias, dándoles el nombre al río, reconociéndolo, que vuelva otra vez a su nacimiento, a su origen, que reconozca. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en la ciudad, esto nos afecta. ¿Qué pasa con la Ciudad de México en mi humilde observación? Siempre están todos como en las carreteras, está todo como contraído. No fluye la energía porque los ríos están todo por abajo, pero como perdieron la memoria y están contaminados, ¿qué energía va a fluir? Va a fluir energía muerta, se dice, energía sin pulsación. Entonces su gente que está arriba, está siempre, tú ves que la gente está, que no fluye las personas. Si el río está acá sin fluir, tampoco las carreteras, siempre hay atascos. ¿Por qué? Porque estamos fluyendo a través de estos ríos que está aquí. Si el río no fluye, nosotros tampoco, porque estamos conectados, nuestro ser, con las aguas de los ríos. Nosotros somos esa misma agua que está abajo de México, somos lo mismo. Si nosotros al río le damos conciencia, el que pasa todo por abajo, empezamos a mover a que él empiece otra vez a pulsar, México va a empezar a pulsar de otra forma. Le estamos dando la memoria, el reconocimiento, porque somos todos uno, todos somos las mismas agüitas. Estamos aquí reunidos por nuestras mismas agüitas, nos reunieron. Esas memorias, porque el agua tiene esa memoria, es sagrada. Entonces, yo siento, yo percibo que cuando nosotros vamos a hacer una pequeña misión, un pequeño granito, no somos nosotros los que decidimos, sino son las aguas que nos permiten recordar quiénes somos para que podamos ayudarlas a que vuelvan a fluir. Es como dicen, ayúdennos, ustedes nos intoxicaron, ayúdennos otra vez a fluir, a reconocerlas, ¿no? A hacer esas ceremonias de reconocimiento para que vuelvan a fluir, vuelvan a encontrar su memoria, su pulso, porque es un pulso. Y
Y eso, bueno, ahora Adita vas a explicar un poquito, ¿no? Sí, Lo que vamos a... sí, justo, Pau. Miren, la misión que cumple Casa de Hada, gracias a todos los que nos siguen, los que están, nosotros hacemos una función humana, ese es nuestro propósito. Entonces, exhibir este tipo de sesiones es mostrar cómo la parte de la ciencia y la parte de la espiritualidad van así, van de la mano. Entonces, Isabel nos acaba de poner cómo la Ciudad de México no solo se aísla a través de su parte de su territorio y de su frontera. Isabel nos hizo ver toda una parte, es un corazón que toca al Estado de México, toca Hidalgo, toca Puebla, toca, ¿no? O sea, es una conexión de lagos. Lo que pasa en la Ciudad de México no solo afecta a la Ciudad de México, afecta también a la zona circundante. Pero si nosotros pensamos en el corazón, entonces, estamos viendo, así como el corazón humano se afecta porque deja de tener los nutrientes, pues así también nuestra ciudad, nuestro México, nuestro territorio nacional se afecta porque no está llegando la vida. Y si no llega la vida, ¿cómo podemos generar esa conexión? ¿Cómo podemos recobrar esa nuestra memoria si estamos partidos, estamos como en trocitos, secciones que no están conectando? Entonces, la función de lo que estamos haciendo es enlazar la vida, porque no solamente se trata de México, no solamente se trata de los seres humanos. Hemos de saber que aquí hay muchos seres sintientes, hay ecosistemas, hay especies, hay infinidad de generaciones que se entrelazan, y plantear estos espacios es abrir la voz al liderazgo femenino, ¿no? Isabel nos mostraba en la diosa, no voy a decir el nombre porque Isa, ¿me ayudas con el nombre de la diosa? Calchiclicue, la de la falda de jade. Gracias. Ahí. Nos mostraba cómo en su parte en la boca, tenía una luna, ¿ok? Esa luna simbólicamente hace un llamado a las mujeres. Nosotras, las mujeres, tenemos una capacidad nerviosa, nuestro sistema nervioso en este hermoso cuerpo, pues tiene una función especial porque damos la vida, ¿no? O sea, nosotras podemos gestar gracias a nuestra dualidad, esos hombres hermosos que nos ponen una semilla para que florezcamos. Entonces, en ese sentido del sistema nervioso, pues también cuando a nosotros se nos está cortando la vida, despertamos y decimos, ¿qué pasa? Que yo no puedo dar la vida. Y por eso estamos aquí reunidas, porque la vida nos las están quitando y ocupamos de mujeres, ocupamos de este despertar, ocupamos de decir, no podemos permitir que lo poquitito en vida que queda, ya ustedes han visto todo lo que nos platicó Isabel de cómo estos ríos fueron siendo cerrados, esto nos decía Isabel, a partir de 1960, por ahí ha empezado todo esto y más atrás. Entonces, cómo se van cerrando los ríos y las venitas se nos están cerrando, la vida se está acabando. Y Pau, que viaja por la vida y que viaja por el mundo y que ha dedicado su propósito, dice, esto no puede suceder. Alerta, alerta, ¿no? Hay un llamado para que aquellos que podemos tener una conciencia diferente, hagamos algo. Y ya ella nos viene a poner, nos pone en evidencia cómo el agua lleva un poder que a veces es silencioso, a veces va en su misterio, pero lleva los grandes secretos de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, miren todo esto
que el agua como elemento corre. Nosotros tenemos agua en la saliva, tenemos agua en nuestros fluidos, en la sangre, tenemos agua en los fluidos que traen la vida, el semen, nuestra menstruación. El agua es imprescindible, inclusive nuestro cuerpo es 70% agua. No podemos dejar que este elemento se retire porque realmente es el agua lo que sostiene la vida y no todo ese montón de construcciones y de cementos. Y sí, sí, Pau, ¿quieres hablar, mi amor? No, que quería, dijiste una cosa muy sagrada y que quiero recalcarla y tenerla ahí. Dijiste la voz de las mujeres. Dijiste, ahora empezamos a tener voz. Sabes que los ríos, cuando se apagan, pierden su voz, pierden su sonido. Sí, mira lo que te voy a... Porque todo nos influye, por eso tenemos que estar atentos a la observación. Cuando tú el río está apagado, que no tiene sonido, está intoxicado, está contaminado y todo a su alrededor lo vemos contaminado. No hay sonido, no hay frecuencia, no hay vida. ¿Y qué pasa con vamos a hablar un poco lo que dijiste de las mujeres? Muchas mujeres que vivan cerca de esa información también van a tener esto, no van a tener voz, porque el río funciona así. Si el río que pasa está estancado y seco, la mujer tampoco va a dejar de tener voz y más cosas aún. Por eso imagínense en los ríos la importancia, la información del sonido, porque cuando el río está vivo, hace sonido, todos los habitantes que están cerca también fluyen con esa energía. O sea, si observamos todo desde arriba como un águila y vemos, vamos a entender por qué también perdemos la voz, por qué también perdemos la energía y cansados. Una observación que hice también, que quiero decir que me fue importante, cuando estuve durmiendo en Ciudad de México, em, la, tú sientes, tú te duermes y sientes que está estancado, no, no fluye, sientes ese estancamiento, pero se siente la energía. Vas caminando por la calle y está así, no como el río, y puedes percibirlo. Si tienes un poquito de conciencia, se puede percibir ese estancamiento ahí. Y digo, claro, la gente trabaja, pero también siento que está muy cansada porque los percibí, ¿no? Cansados. Tú sales de Ciudad de México y ya ves que fluye la gente. Pero también observé y digo, este río está fluyendo, esta agua fluye. Donde todo está estancado, la gente también se estanca y está más cansada, porque recibimos la energía de las aguas de abajo. Si la energía está estancada, tú también estás estancado y estás cansado. Y te cansás, ¿eh? Porque en la Ciudad de México yo me sentí que estaba, como los pies así me sentía como que el cuerpo me pesaba, ¿no? Y entonces entendí el porqué, porque abajo no está fluyendo, no está siendo el río reconocido y no está pulsando como pulsaba en vidas anteriores, en momentos anteriores. Y Que eso quería recalcar, Adita, lo de la voz. es que es súper importante esto que nos estás poniendo sobre la mesa, Pau, porque justo, ¿no? O sea, decíamos esto de la función del corazón. Cuando mi padre entra a esta fase de ya de gravedad en el hospital, ¿saben qué fue lo que pasó? Sus piernas se llenaron de agua y el agua no circulaba, ¿no? Entonces se le empezó a hacer un edema. Bueno, nosotros, algunos de los que estamos aquí, manejamos un poco tanto, pues sí, la parte médica, pero también la parte espiritual. Y entonces yo le decía a papá, papá, háblame un poco de lo que se ha estancado. Háblame un poco de tus emociones. Háblame un poco de tu vida. Háblame un poco de tus ilusiones, de lo que tú pensaste, de lo que tú querías, del momento al que estás llegando ahora en esta etapa de tu vida, ¿no? Ya siendo una persona mayor. ¿Y cuántas veces no es que nosotros, como lo dice Pau, acabamos bloqueados? Nuestra garganta queda cerrada y
pues vemos, ¿no? No es lo mismo estar ahora en Mérida o en Cancún o en estos lugares hermosos donde varios se están conectando el día de hoy llenos de vida, donde los pajaritos cantan, donde se oye el resonar del abejorro, donde la vida, los grillos, todo está sonando a estos espacios de los que habitamos en las ciudades, donde todo es un silencio total, donde no se ve la vida. Y decía Pau, si nosotros hiciéramos un vuelo como un águila, voláramos un dron, veríamos la importancia en una ciudad donde todo se volvió asfaltado, todo está bloqueado, mientras apenas quedan pequeños, pequeños así, pequeñísimos. Hoy les vamos a hablar de este canal nacional que circula en esta zona que decía, que compartía ahora Isabel, de la Magdalena Contreras hacia abajo hasta llegar al río Churubusco. Casa de Hada se ubica justo en esta zona. Estamos muy cerquita a la zona de Churubusco. Y entonces yo compartía con mis compañeras, es una ocupación que tomamos en clase que vemos cómo la ciudad empieza a devorar, a devorar, a devorar, a devorar todo. Los árboles están siendo talados al precio de levantar una casa, de levantar un edificio, de levantar condominios y los árboles pierden la vida. Y cuando se van los árboles, se va el sonido de las aves. Y cuando se va el sonido de las aves, dejan de haber ardillas, deja de existir la vida. Y este es un llamado, es una alerta. Nosotros cuidamos los árboles. Casa de Hada cuida los árboles. Pero esos árboles se llenan de agua, se llenan del agüita que viene en esta parte subterránea que ya nos citó Isabel. Y así como nosotros en lo individual, nosotros ocupamos de liberar nuestras emociones, ocupamos de hablar, ocupamos de como seres humanos comunicarnos los unos con los otros y decir, mira que ahora estoy pasando por esta alegría y a veces estoy pasando por esta penita, ¿no? A veces ocupo del apoyo y a veces ocupo del compartir el éxtasis, la felicidad. Así somos. Somos seres que se expresan en esta vida. Así también nuestra ciudad ocupa recuperar la vida. Así que nosotros no estamos hablando aquí solamente del agua. Venimos a recordarnos que somos parte del corriente de la vida. Nosotros, como especie, como seres humanos, tenemos la capacidad de pensar. Eso es lo que nos hace Homo sapiens, lo que nos permite usar este lóbulo frontal. Pero también al ser los Homo sapiens y al ser estos seres en la cúspide de la evolución, tenemos misiones. Y no nada más es habitar los edificios, no nada más es llegar a una casa, es cuidar también todo lo que nos circunda, cuidar de los ecosistemas, cuidar de la vida, cuidar no solamente de lo que mi pequeño ombligo quiere, sino cuidar de todo lo que me acompaña para que la vida se dé. Y nosotros estamos poniéndonos en riesgo como humanidad. Y esto no solamente para la Ciudad de México, esto es para el mundo. Pau viaja por todo el mundo e Isabel se dedica a la prevención del riesgo. Por eso es que estamos haciendo este llamado, estas tres voces, estas tres mujeres, para decir, cuidado, estamos matándonos todos los días, estamos asfixiando la vida y así comenzar a sanar. Y bueno, pues desde ahí yo agradezco la presencia de todos los que están interesados esta mañana, ¿verdad, Isabel? Sí, la verdad es que muchísimas gracias a todos a los que andan por aquí, porque sé que hay comunidades de las tres, entonces eso es bien, bien interesante. Muchas, muchas gracias. Sí, y bueno, Isa, tú todos los días.
experimentas desde la parte de la prevención del riesgo, como estos bloqueos que se dan de casas que se construyen en lugares que muchas veces están bajo riesgo. Tú misma ahora nos compartías esta parte de zonas dentro de la ciudad que se acaban inundando. Y eso pasa porque el agua tiene memoria y el agua quiere regresar a donde el agua ha estado, a donde el agua vivía. Es así. Sí, es correcto. De hecho, justamente siempre se dice que el agua reconoce su camino. No le importa lo que esté en medio. Entonces, una mala planeación urbana justamente va a generar estas situaciones. Y las áreas que todo el tiempo se inundan, que cada año cuando hay lluvias se inundan, pues no es de a gratis. Ahora, claro, hacer una obra de remediación en la actualidad, pues es un tema complicado, costoso y difícil. Pero en una primera instancia, pues que nos faltó viéndolo desde la modernidad, una regulación del territorio. Ahora, también tenemos que recordar algo, la humanidad como grupos sociales se va a instalar próxima a los cuerpos de agua porque es súper vital y necesario para la sobrevida. Pero cuando le faltamos el respeto al elemento y me acerco más de la cuenta, ahí es cuando viene la condición que genera un desastre, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. Y cuando construimos, como fue el caso de Ciudad de México, que se empieza a construir primero con una técnica prehispánica que estaba afín a los elementos y luego con una técnica europea que desconocía el manejo de la hidráulica, pues entonces tenemos ahí una situación en donde se decide incluso enterrar los ríos, ¿no? Y por eso comparaban mucho a Venecia contra Tenochtitlan. Y muchos españoles decían, es que Venecia huele mal. Digo, yo no tengo el placer de conocer Venecia, ¿no? Pero esa era una de las referentes que se encuentran en las fuentes, que Venecia olía mal porque obviamente las descargas del drenaje estaban fluyendo hacia su propia cimentación. De Venecia se aprendieron la forma de construir los muros Milán, que son los muros con los cuales se construye el metro en la Ciudad de México. Entonces, hubo cosas que aprendimos positivas, pero nunca aprendimos a dejar vivos los ríos, como ocurre en muchísimas ciudades del mundo. Y es una de las teorías que se está buscando en la actualidad. Difícil, difícil porque volver a destapar todos los canales, todos los ríos es harto complicado, pero se está buscando una forma de solucionar este tipo de cosas, ¿no? Porque es muy, muy complejo el riesgo hidrometeorológico, particularmente en Ciudad de México y en todo el país en general, ¿no? Pero es un tema que se empieza a discutir de forma muy seria. Y una propuesta muy interesante, creo que la logró Barcelona, curiosamente, ¿no? Con este tema, porque además, vamos, no es nada más restaurar las fuentes de agua, es restaurar los cuerpos verdes, que en este caso es el tener nuevamente áreas verdes para eliminar las islas de asfalto. Es todo un complejo en la actualidad muy difícil para poder solventar, ¿no? Entonces, pues empecemos todos, cada uno que sea con una bendita maceta, ¿no? Por ahí vamos. Es muy interesante esto que nos cuentas, Isa. Yo leía un artículo recién donde se decía que en Ámsterdam están levantando las banquetas para volver a sembrar árboles, porque los árboles ayudan a atraer el agua. Y cuando se está trayendo agua, estamos trayendo ahora desde esta parte del cielo y devolviéndole a la tierra lo que la tierra necesita y hacemos circular la vida. Entonces, eso quiere decir que la obra pública está trabajando en contra de la vida y nosotros ocupamos cuidarla. Y hay muchas medidas que todos y cada uno de nosotros podemos hacer. Sí está genial lo de la maceta, pero es que alrededor de todos nosotros habrá algún arbolito, habrá algo a donde no nos va a costar mucho trabajo llevarle agüita, llevarle una cubetada de agua. Sobre todo me estoy refiriendo a aquellos que habitamos en la ciudad, porque los que habitamos en la ciudad somos los que estamos quedando ahogados. Yo sé que esto no pasa, bueno, en Mérida, en Cancún y en Puerto Vallarta y en todos estos lugares de la provincia hermosa. La vida cumple su función, hace su propia sabiduría, pero aquí en la ciudad, en lo complejo de estos condominios y de este hábitat urbano, nos estamos matando. Entonces, donde veamos un arbolito, esa es la invitación, ¿no?
anda, llévale, mira, ya no le lleves una cubeta, cómprate una botella de 1,5 litros de agua en el Oxxo y regálasela a la tierra y ponle esa botellita de agua a ese arbolito que nos está sirviendo de pulmón, nos está sirviendo para que nosotros respiremos y tengamos la vida. Entonces, aquí bien cerquitita, Pau, ¿quieres hablar, mi amor? Estaba diciendo, lo que estás diciendo es muy importante, Se escucha porque poquito, mi amor, se escucha ahora, poquito tu voz. ahora se escucha mejor. Un ¿Ahora? poquito, si te sostienes el microfonito, nos ayudas. Lo que estabas diciendo es muy importante, porque nosotros, ¿cómo cambiamos las cosas? Con un pequeño granito de arena, con ese granito de arena que estás diciendo, de tomar conciencia, de regar una plantita que ves, o sea, tomar la conciencia de decir, tengo que ser responsable. Muy bien, vivo en este edificio y vivo en la ciudad. ¿Qué hay cuando salgo del edificio? A que yo en mi casa la limpio. Muy bien, también cuando salgo del edificio hay calles. Si yo veo que hay un poquito de basura, no pasar así, recoger esa basura, ese plástico, que el viento después puede llevarlo al río y contaminar, perdón, y contaminar con ese, como has dicho, un poquito de agua a la planta, o al arbolito, conectarnos. Con ese poquito estás haciendo, porque te estás comprometiendo con lo que es tuyo, tu casa, que es la tierra, porque tu casa no es el edificio solo. Ahí vas y dormís, pero tu casa es la tierra, porque si el agua después está contaminada, no vamos a tener para beber. Si seguimos asfaltando como estamos asfaltando las calles, no vamos a tener para comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Asfalto? ¿Vamos a comer edificios? Son cosas que tenemos que de a poquito tomar la conciencia. Muy bien. Como has dicho tú, ponernos nuestro propio huertito, hacer cosas, nuestras plantitas, lo que podamos hacer, aunque sea así de chiquitito, no sabes el impacto tan grande que es. Pequeñito, con la intención. Eso es lo que quería un poquito decir, ¿no? Sí, tú Gracias, decías, Adita. Pau, decías que las grandes playas no se forman sino de pequeños granitos de arena y cada pequeño granito de arena hace las más hermosas playas, ahí donde nos vamos a bañar, ¿verdad, Pau? Seríamos nosotros esos pequeños granitos. Mira todo lo que podemos hacer. A veces nosotros cometemos el error de esperar de los demás que hagan las cosas. No, hay que comprometerse. Me comprometo a hacer tal cosa. Me comprometo a hacer que si, por ejemplo, voy a la playa y hay basura, recogerla, no me cuesta nada. Recoger mi basura que me he comido mi bocadillo. Vale, y ahí, porque después los pececitos, el agua, todo se va contaminando. Con el gesto de recoger un poquito la basura, que vayas o vas con tu familia un domingo a un río, recoge, si encontraste un plástico, recógelo. Eso estás haciendo un montón, aunque tú te creas que es un poquitito, es un montón. Mira los miles y miles de personas que somos. Si todos recogiéramos una cosa al día, ¿cómo limpiaríamos todo? Una sola acción que hagamos al día, todo lo que podemos llegar a hacer. Que a veces no necesitamos hacer grandes cosas, sino poquito, pero hacerlas, ¿no? Eso me encanta porque justo cuando estamos llegando a este momento donde todos los planetas se están metiendo hacia Aries, hacia el yo soy, es justo este momento donde tenemos que despertar y saber quién yo soy y cuál es mi papel en esta tierra. Y ya lo decía, ¿no? No solamente somos los seres humanos que habitamos dentro de las casas, es que mi casa es el planeta y si yo no le pongo la atención a este planeta, estoy en riesgo. Entonces, esto pequeñito de ir, de echarle una botellita de agua a un árbol, de recoger la basura, de propiciar la siembra en una maceta, en un huertito, en un algo, el limpiar, barrer tu banqueta, hacer, como decimos, estas pequeñas mediditas están contribuyendo. En casa, nosotros podemos hacer, aquí en Casa de Hada, hay un sistema de recuperación de aguas. Usamos detergente biodegradable, de manera tal que el agua se puede recuperar. Hay muchas colonias aquí en la Ciudad de México
principalmente la zona de Iztapalapa, suele sufrir año con año de escasez de agua y nosotros podemos hacer mucho más para que haya agua. Y si te bañas, pues déjate tu cubetita. A veces abrimos la regadera y primero empieza a salir una cantidad de agua que aún no tiene la temperatura adecuada. Pero si tú la juntas, te vas a dar cuenta que vas haciendo casi 3 o 4 litros de agua y esa agüita la está recuperando la tierra. Así que pequeñas medidas desde la conciencia, y eso es lo que queremos despertar en todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de los que hoy nos acompañan. La conciencia, el pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y qué podría estar haciendo para contribuir a este mi planeta? Porque cuando estás sanando el planeta, también te estás sanando tú. Y la tierra nos reconoce y entonces dice, mira, mira ese humanito que camina por ahí, ese humanito me cuida, ese humanito me sirve. Y entonces a veces queremos decir, ¿en dónde está mi abundancia? No, tu abundancia no está en los pesos que tienes en la cartera. Tu abundancia está en la misión que tienes para servir a este planeta. Ahí es donde todo nos viene, porque te va a venir la salud y te va a venir la vida y te va a venir la felicidad. No hay mayor felicidad que la de servir a nuestros semejantes, a nuestra vida. Pau, ¿quieres hablar, mi amor? Porque no quiero que se me escape una cosa, porque vas hablando y ahí Tu se me va. microfonito, mi amor, porque es que no se escucha. Vas hablando y entonces ahí me voy acordando cosas diarias de personas que van dando mensajes. En la isla de Tenerife, las Islas Canarias, donde yo resido, resulta de que yo estuve con los indígenas, los guanches de Tenerife. Entonces ellos me contaban de los ríos, ellos tienen poca agua a veces en las islas, y ellos me contaban, cuando los ríos o cuando el agua bajaba, los pueblos se peleaban entre ellos. La gente está alborotada, me dice. Me enseñaba la importancia del agua en las islas, cómo la recolectaban y todo, para que los pueblos estuvieran tranquilos. Hay gente con conciencia que el agua es sagrada. Nosotros aquí porque tenemos agua, pero hay sitios donde el agua no está. Hay sitios donde solamente esperan las lluvias. Entonces, tenemos que tener también esa conciencia de porque aquí tengamos mucha agua, no quiere decir que en todos los sitios esté el agua. Entonces, estos indígenas guanches me contaban eso. Siempre que llovía y el río llenaba sus embalses y tenían agua, la gente se calmaba. Y es real, porque si nos ponemos a analizar, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la ciudad, todos alborotados así, cuando llueve, que se limpian los árboles, la contaminación, es como que dejamos de estar alterados para estar tranquilos y resguardados en casa. Fíjate la importancia del agua, que hasta nos limpia, nos calma en todo la lluvia, o sea que es sabio. Tú estás en un sitio que está todo en mucho movimiento de alteración, viene el agua, te relaja y ya sos otro. Es que a veces hasta te agrada que llueva porque es como la calma, como que me entro adentro mío, como tengo esa paz. Es otra cosa la lluvia. Por eso, ¿cómo nos enseña, si la miramos desde otra perspectiva, el agua en observación de gran maestra en todo momento? ¿Cómo nos enseña? Por eso toda la sabiduría que acabas de decir, el agua es prosperidad, el agua es abundancia, es real. Cuanto más limpias estén las aguas de donde nosotros vivimos, que fluya, más prosperidad y abundancia vamos a tener, porque es la energía que nos va a dar toda esa abundancia en casa. Por eso nosotros somos uno con la tierra. Si no, si está seca la tierra y el río no fluye, nosotros también vamos a estar secos como la tierra y no vamos a fluir. Pero si empezamos a hablar y a tener conciencia todos, por estas conversaciones que estamos haciendo, alguien la va a escuchar y va a decir, wow, yo resueno, es verdad, tengo mi arbolito, tengo esto, puedo poner esa agüita en el arbolito, puedo hacer un rezo, un canto a esa agüita, reconocerla. Ese pequeño gestito ya te va a dar abundancia a tu casita, pero es a través de las aguas, de donde venimos, el agüita, porque cuando estamos embarazadas tenemos nuestras agüitas adentro, somos agüita, solamente que lo tenemos que recordar, ¿no?
Y eso está bien bonito, Pau, porque nuestras aguas son nuestras emociones, chicos, nuestras emociones, chicas. Entonces, lo que ocupamos son comunidades vivas, comunidades que nos permitamos compartir esto, el corazón que es de donde fluye toda la sangre, toda la vida, y entonces nos animemos a pequeñas reuniones como las que están hoy, y eso es empezar a activar lo que se llama un liderazgo consciente. No necesitamos que nuestros gobernantes, no necesitamos que nadie haga nada por nosotros. Lo que ocupamos es empezar a tomar el día de hoy una acción pequeña. Así que hoy, 22 de febrero, pregúntate, ¿cuál puede ser la acción que puedes empezar a hacer tú misma o tú mismo por cambiar este planeta? Y bueno, Casa de Hada tiene una función social. Entonces yo les decía que en esto que decía Pau de salir y de limpiarnos y todo, pues bueno, una de las prácticas que hacemos pues es salir y caminar una zona que está muy cerquita de aquí, que se llama el Gran Canal. Y yo veía, ¿no? Casa de Hada se encuentra en una zona que se llama Campestre Churubusco. Y eso es campestre porque todavía hay un gran arbolado, es una reserva todavía que tiene como muchos arbolitos, hay todavía esta vida. Y yo caminaba por estos arbolitos, suelo hacer una práctica meditativa, de meditación activa, y salía y veía todos estos arbolitos y a veces cuando llega esta época, esta estación de la primavera, y los veo que se secan, salía mi compañero de vida y salía con cubetas, y salíamos por aquí a los árboles que están alrededor y les echábamos agüita y agüita la más que podíamos, pero yo los veía y de verdad las lágrimas se me salen porque yo los siento. Y lo siento como están vivos y cómo están pidiendo auxilio. Y entonces les contaba a mis compañeras que yo salgo y les digo, un día voy a hacer algo por ti. Un día voy a hacer algo más grande a nivel de comunidad que pueda servir. Y bueno, aquí cerquita hay, de todo lo que estuvimos hablando de hoy, pues está este canal nacional. Este canal nacional es una pequeña reserva, son 12 kilómetros. Queridos compañeros, son 12 kilómetros que todavía, de todo esto que ya está cancelado, imagínate que tu corazón ya le taponearon todas las venas y todas las arterias, pero todavía en esta ciudad quedan pequeñitos espacios. Vamos a hablar hoy de 12 kilómetros. 12 kilómetros justo que salen o que tienen su origen en las chinampas de Xochimilco. De ahí viene este pequeñitititito hilo, es un hilito de agua viva en esta ciudad y atraviesa pasando por la zona de periférico, va por la calzada del Hueso, entra a la alcaldía de Coyoacán, pasa por Santa María Tomatlán y se acaba convirtiendo en esta parte de la calzada de la Viga hasta donde desemboca con el río Churubusco. Ese pequeñito tramo de espacio, de agua que queda vivo, te lo quiero presentar, porque te quiero invitar a que le hagamos una ofrenda viva, a que vayamos a servir ahí. Te lo voy a poner en espacios de vida para que puedas conectar con lo que a nosotros nos está ocupando. Este pequeñito espacio del canal nacional todavía lo encuentras con agua corriente. Son estos 12 kilómetros que ahora te muestro en el plano. Viene, como te lo decía, desde el Parque Ecológico de Xochimilco y desemboca acá, en Canal Nacional. Y aquí está la colonia de la que te estaba hablando, la colonia campestre Churubusco. A ese pequeñito espacio del Canal Nacional, en el México prehispánico, se le llamaba el güey Ayapantli. Como Isa nos compartió, eran pequeñas venitas que se utilizaban para generar el comercio, para el intercambio de mercancías. La gente se movía a través de estos espacios. Y hoy solo queda esto.
Hoy ya no es una vena que se pueda circular. Recientemente, el gobierno de la Ciudad de México hizo una restauración de este espacio y le recuperó el espacio y bueno, volvieron a limpiar el canal que por muchos años se había inundado de lirio y se habían contaminado las aguas. Hizo una limpieza y logró recuperarlo y hoy hay un parque ahí, hay un parque donde llegan especies migratorias que a veces no pueden pararse en ningún otro lugar de estos espacios en la Ciudad de México porque ya no hay árboles y porque ya no hay donde se puedan plantar en árboles, ya no hay donde puedan hacer nidos y entonces llegan aquí y llegan fotógrafos de todos lados para venir a capturar aquí especies voladoras. Entonces, miren, querida comunidad, ya para dar cierre a esta plática que hoy hemos tenido, pues les queremos invitar convocando a la diosa de las aguas, convocando a este poder femenino que todas llevamos en el corazón, invocando esa sabiduría interior que habita en ti para venir a ofrecer tu rezo, tu canto y tu servicio el domingo 1 de marzo. ¿Qué vamos a hacer el domingo 1 de marzo? Ah, pues vamos a ir a este canal nacional. Nuestra cita es a las 4 p.m. Anótatelo en tu agenda, porque este día, mis hermosos compañeros, vamos a ofrecer un servicio donde Pau nos estará liderando, donde Isa nos estará compartiendo su sabiduría y donde Casa de Hada estará ofreciendo un servicio a la comunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, querida Pau? Vamos a conectar con las agüitas, Tu micrófono, mi vida. perdón, vamos a conectar con las agüitas del río Churubusco, a conectar con nuestras agüitas, a recordar la memoria del río para que fluya por todo el canal y por todo ese canal. Le vamos a volver a que el río renazca su información que tenía antigua, que empiece a pulsar y que pulse por todo lo que es DF, toda esa ciudad tan maravillosa. Pero primero vamos a conectar con nuestras agüitas para conectar con las agüitas y recordar. O sea que cuando estemos ahí, las mismas agüitas nos van a decir cómo lo tenemos que hacer, porque ellas son muy sabias. Así que los invito a todos, el que sienta el pulso, el que sienta su corazoncito, de poner un granito de arena, que es hacer una ceremonia, conectar con esa agüita sagrada, darle su nombre, que ya lo tenemos, porque no se llama Río Churubusco, que ya después cuando estemos allí vamos a hablar de esa pulsación, porque Río Churubusco no es su nombre, que ya tenemos su nombre sagrado, que cuando estemos ahí lo vamos a bautizar al río, con esa nueva energía, ese nuevo renacer para esta vida, con su nombre original, con su frecuencia. Va a vibrar alto para poder que más animalitos puedan estar allí, que más plantas, que haya un cambio. Con ese granito de arena que hacemos va a haber un gran cambio. Gracias y los esperamos con todo el corazón. Tenemos abrazos y besos de amor para entrar. Los esperamos aquí. Sí, qué bonita. Pues anótatelo en tu agenda el domingo 1 de marzo. Este trabajo o esta conferencia que acabamos de dar el día de hoy ha nacido semanas atrás. Pau se ha permitido con los grupos de mujeres sabias, incluyendo a nuestra hermosa Marisol, que se va a mover recién esta semana y se mueve para encontrarse con Pau y venirnos a apoyar aquí a la Ciudad de México. Y bueno, estamos haciendo una gran comunión de mujeres sabias para ofrecer este servicio. Y allá en Cancún, han estado las mujeres meditando, han estado las mujeres rezando, han estado las mujeres invocando a esta agua
para hacerla renacer. Y aquí en la ciudad, Isabel se ha dedicado a rascarle a la historia, se ha dedicado a estar investigando, a dedicar su parte científica, su parte del conocimiento, para que podamos llegar a la raíz. Pau nos compartía y decía, mira, no es lo mismo llamarle río Churubusco, que además viene de la historia de unos españoles que no podían pronunciar en su lengua original del lugar que habían encontrado y le acaban poniendo río Churubusco. Y como decía Pau, en ese momento se pierde la vibración. Pero es que no solamente es el río Churubusco, en las investigaciones de lo que Isabel ha hecho, ha logrado encontrar el verdadero origen de esa agua. Y entonces lo que vamos a hacer es cantarle, cantarle a la vibración. Tú sabes el poder de tu verbo divino y como la mujer sagrada que eres, la mujer despierta que eres, hablarle, pero es que cuando tú estás hablando, también están sanando las agüitas de tu vida, también estás sanando tu propio corazón y eso que has tenido bloqueado aquí en la garganta y que a veces no sabías de dónde venía y por qué se cerró, es porque necesitas abrirlo y qué mejor que abrirlo sirviendo. Entonces, si tú has sentido o has experimentado que tienes un bloqueo en la garganta, que hay cosas que te callas, que sientes que no las puedes sacar, que tu corazoncito lo experimenta, pero se acaba quedando asfixiada esta emoción y no la comunicas. Este es un momento para hablar. Yo les compartía, ¿no? Cuando yo hablé con mi papito al final de sus días, yo le decía, papito, ¿qué fue lo que te callaste, mi amor? ¿Qué fue lo que no dijiste? Y en ese momento mi papá empezó a hablar y empezó a decir cuáles habían sido sus miedos, sus retos, sus desafíos, cuáles fueron estas cosas o estas vivencias que en la experiencia humana se experimentan. Y les quiero decir que hoy es un motivo de mucha gratitud, porque lo que mi papá logró abrir de sus aguas es lo que ahora queremos que todos y cada uno de nosotros también experimentemos y que podamos sacar eso que está dentro de nosotros y compartir a través de lo humano. Esto no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a decir cosas así, planas, frías, sin emoción, pero si tú conectas con la vida y si tú conectas con la emoción, vente el 1 de marzo, porque el 1 de marzo vamos a hablar con gente viva, con gente consciente y vamos a hacer una ceremonia que nos permita trabajar con todas estas emociones, con la vida que llevamos dentro, ¿vale? Pues muchas gracias, queridos compañeros, queridas compañeras. En este momento, no sé si haya en nuestra comunidad alguien que tenga alguna duda, algo que quiera compartir. Paula, Isabel, muchísimas gracias por hacer esto posible y por poner su corazón en lo que es una verdadera ofrenda, una ofrenda viva. Gracias por servir. ¿Hay alguien que ocupe que le completemos alguna información o algo? ¿Alguna duda que se haya quedado? Sí, Marisol. A qué distancia o bueno, en dónde va a ser la ubicación Gracias, mi amor. para Vamos. invitar? Gracias, corazón. Justo, vamos a empezar sobre esto que se llama Avenida Las Torres, ¿no? Sobre Avenida de las Torres hay un acceso y ahí se van a poder, quienes vengan en coche puedan dejar sin ningún problema sus autos estacionados aquí en alrededor de Casa de Hada. Son lugares seguros, el aparcamiento es libre, no hay tarifas, no hay nada, no hay parquímetros, no hay nada que pagar. Y de aquí, caminando hacia donde está esta entrada, sobre Avenida de las Torres, que ya le he compartido la dirección a Pau y la compartiremos con todos aquellos que nos digan
cómo llegar, les mandamos la entrada al canal nacional y de ahí ya iremos avanzando en lo que es el recorrido de este canal y haciendo el servicio que vamos a hacer, ¿ok? La cita es 4 de la tarde. Les vamos a pedir, queridas compañeras y compañeros, que sean puntuales, porque saben, nosotros hemos hecho antes una revisión de cuál era el momento. Y resulta ser que en las vibraciones del éter o en las vibraciones de la energía viva, justo a las 4 de la tarde, se da esta combinación de dos elementos, del elemento agua con el elemento tierra, de Apas con Prithvi. ¿Ok? Los que entienden de los tatuas saben de qué estoy hablando. Y entonces, al hacerse esta combinación de los elementos, toda la vida nos está ayudando a combinándose con nosotros para que podamos ofrecer este servicio. Entonces, si nos ayudan llegando a las 4, va a ser mucho mejor. Isa, Si nos reunimos un poquito antes, por cualquier explicación que tengamos que dar y traslado a algún punto, para que a ah, las 4 en punto estemos empezando. Eso me encanta. O sea, a las 4 poder hacer el inicio, ¿no? Eso es muy importante, que sea a las 4 de la tarde. Pero como dice Isa, nos podemos empezar a reunir media hora o 20 minutos antes. Tomen sus precauciones, los que vienen de una distancia y que tengan que aproximarse a esta zona, pues prevénganse viniéndose unos minutitos antes para llegar con tiempo y poderles acompañar y dirigir. Ese día el celular de Isabel y mi celular estarán dispuestos para acompañarles e irles guiando. Los mapas los iremos publicando. Sé que aquí, como dijo Isa, hay gente de la comunidad de Pau, de la comunidad de Isa, de la comunidad de Casa de Hada y de otras comunidades. Así que compartiremos el mapa vía Google para que puedan llegar. ¿Alguna duda más adicional? Hola, muy buenos días. Hola. Yo, Buenos días. yo quisiera agradecerles por la charla, muy amena y con mucha información directa al corazón y a toda esta energía que sí circula en nuestra ciudad y en toda esta zona conurbana maravillosa. Quisiera yo preguntarles el periodo de tiempo que va a durar esta actividad del 1 de marzo. Buen tino. Es una muy buena pregunta. Pau, Es que a veces cuando empezamos a mover la energía, hasta que llegan todas, a veces podemos llegar a tardar 2 horas aproximadamente, hora y media, 2 horas, dependiendo de la cantidad de la gente que sea, hasta que nos organicemos, hasta que empecemos a mantrear, a conectarnos. Pero ponele aproximadamente 2 horitas, 1 hora y media, Ok, 2 horitas, ponele. ok, muchas nada más es para programar la actividad. Muchas gracias. gracias, Gracias. Jessica. Gracias por tu interés. Bueno, pues les vamos a pedir entonces a todos los presentes, si es que ya no están por ahí, que nos regalen la oportunidad de abrir sus camaritas. Y, Marisol quiere participar. ¿eh? Marisol quiere participar. No, no, no. Dice que no. Ok. Ah, no, eh, yo, que la nos otra ayuden también. La abriendo. otra Marisol. La La otra Marisol, otra, la sí, Tinoco. aquí Tinoco, presente, maestra. Sí, hola. Pues un gusto estar aquí. De verdad que estoy anonadada de ver los planes que la vida tiene y a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero justo cuando estamos hablando de esto, yo por eso quise intervenir porque quiero que podemos ampliar la conciencia que se está generando hoy. Y cuando veía los mapas que ponía Isabel tan precisos y tan ilustrativos, ¿no? Y que además nos ayudan mucho a nuestro cerebro porque siempre las imágenes nos amplían la visión. Pero yo veía el mapa del mundo, ¿no? Entonces es bien interesante tocar este punto porque yo creo que a veces como estamos inmersos en nuestra realidad no somos conscientes del todo, ¿no? Y por eso tomé la oportunidad de hablar porque hoy es el todo, ¿no?
Y el mensaje que la vida nos dice es, recuerden que somos todo. Y cuando nosotros vamos a tocar las aguas de la parte del territorio que estamos compartiendo, también estamos tocando todo. Y me ponían la imagen cuando estaban hablando ustedes de las aguas de Indonesia, en Bali, donde corren. Hay un templo espectacular ahí en Bali donde hay unas fuentes que es muy turístico para la gente que no tiene conciencia, pero para los que tenemos conciencia, donde justo corren las aguas de unas fuentes en donde cuenta la leyenda que si te sumerges en cada fuente se te limpia cada chakra, ¿no? Entonces los balineses te dicen, mete tu cabecita, sacúdete y se te va a limpiar el chakra y sales, de verdad que hasta sales mareado de esas aguas. Entonces cuando yo tuve la oportunidad de ir a esas fuentes, encontré un chico colombiano que me alcanza y me dice, es que Marisol, ven, antes de que entres al templo te tengo que explicar que aquí convergen las aguas de todo el planeta, por eso son tan mágicas las aguas de este templo en Bali. Entonces tú tienes que saber que todo, las aguas del planeta están conectadas, ¿no? Entonces cuando tú ves todas las arterias, ¿no? Que nos mostraba Isabel, tenemos que tomar la conciencia de que las aguas del planeta están conectadas y que justo lo que nos explica Paula, de que la información que contienen las aguas, ¿no? Están trayendo memorias que hoy se tienen que actualizar de esta nueva conciencia y de esta nueva forma de ser y sentir la vida, ¿no? ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Que estamos mucho en el modo sobrevivir a la vida porque nos perdimos en otras cosas y nos desconectamos de la propia vida y por eso México está en esta situación de demasiada densidad y demasiada oscuridad. Entonces hoy lo que yo quiero compartir es que recordemos que somos todo, ¿no? Y que este movimiento que vamos a hacer no tienes idea de lo que va a impactar en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país, pero también en la conciencia universal del planeta, ¿no? Y no es casualidad que una mujer tan cosmopolita como Paula venga y nos toque el timbre, ¡cling!, ¿no? Así, nosotros estábamos acá en Narnia, ¿no? En nuestro rollo, haciendo nuestra vida, y de repente llega una mujer tan espectacular como Paula, que está conectadísima con la información del agua y de la propia vida y que nos dice, vamos, ¿no? Y que aparte nos está guiando y nos está acompañando, pero tomen esa oportunidad de decir, si tú estás en otro estado, que no puedes estar ese día, por favor, conéctate y ve al río que esté cerca de donde vives, ve a la playa que esté cerca o simplemente toca el agua y conéctate con la memoria del agua y conectémonos con eso porque ese mensaje va a llegar lejos y sobre todo, ¿qué es lo que celebra hoy la vida? Que por fin la estamos viendo. Porque es bien difícil, ¿no? Tener vida sin verla. Y hoy toma conciencia de eso. Tienes vida y la estás viendo. La estás cuidando, la estás nutriendo, la estás conteniendo, la estás sosteniendo o nos estamos destruyendo a nosotros mismos con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos y con la indiferencia que tenemos del propio planeta que nos es entregado, ¿no? Entonces, yo veo esa imagen de permítete sumergir al renacimiento de tu propia vida, pero que con eso también implica el renacimiento de las memorias de las aguas que hoy gritan, quiero vivir. Y quiero vivir para acompañarte en este nuevo nivel en tu vida, ¿no? En este nuevo camino de resurgir, pero con todo, porque yo observo, en mi experiencia, yo tenía demasiado estancamiento en mi vida y yo decía, ¿por qué todo está tan estancado? Y yo estoy segura que aquí el 99.9% hay áreas de nuestra vida que están estancadas y que entonces no es casualidad todo esto. Esto es la respuesta de la propia vida, del propio universo de decirte, ya es hora, ¿no? Hay que acudir al llamado, ser conscientes y darle por ahí y honrar las presencias vivas que han conectado
con las aguas que tienen esa expertise con la energía del agua y que nos volvamos esos grandes aprendices y sobre todo que accionemos en este arte de activar el agua en nuestra vida, en que fluyamos y que vayamos al siguiente nivel porque urge. Y que cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a las aguas de otro planeta, sientan esa energía. Aquí está la memoria que activé y hoy me está acompañando aquí. Entonces somos todo y eso es lo que quería completar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marisol, de corazón, porque tu palabra es perfecta, tu palabra tan llena de sabiduría como lo que tú eres. Y lo dijo Pau, lo dijo bien. Son pequeños granitos de arena, pero los pequeños granitos de arena hacen las playas completas. Entonces ya escuchaste. No importa si no puedes acudir, agárrate, agárrate cerca el agua que tú puedes en ese momento. Conecta con tu corazón, es muy importante. Recuerden que la frecuencia del corazón vibra muchas más veces más grande que esta mente y el corazón tiene la potencia de poderse expandir. Entonces, si algo de todo lo que hoy, con las palabras hermosas de Marisol, de Pau, de Isabel, de esta tu servidora, has podido conectar desde el corazón, pero ese día no puedes llegar. Entonces, el 1 de marzo, conecta con la intención y a las 4 de la tarde, recuerda que hay un grupo de mujeres que estamos sirviendo. Y para todas las demás, acá las esperamos. Pau, ¿querías cerrar ya con algo? Me encantó, broche de oro el cierre que hizo Marisol. Muchas gracias, Marisol, por todo, por tu sabiduría, por tus palabras, porque cerraste todo, porque dijiste, nos hiciste recordar que el que no pueda llegar, conectar con sus agüitas de allí, entonces nos vamos a amplificar. Nosotros poniendo la memoria y abriendo y haciendo labor en el río Churubusco, en ese punto, vamos a amplificar toda la energía para donde tú estés y no puedas venir, la personita que no pueda venir, pero nos vamos a conectar porque todos somos uno. Así que gracias por recordarnos eso, Marisol, y yo creo que vamos a hacer una labor preciosa el día 1 de marzo y los esperamos con mucho amor. Muchas gracias. Pues gracias a todas. Gracias, gracias por su presencia, gracias por su corazón, gracias por su tiempo esta mañana. Y bueno, nos vemos en esta cita el 1 de marzo. Isa, ¿querías decir algo, mi amor? Sí, por favor, prendan todo su cámara para tomar la foto. Ah, sí, la cámara, yo lo olvido. Isabel es la buena de esto. Gracias, gracias por sus corazones. Porfa, Gracias, esperamos un momentito que prendan camaritas. gracias por estar, Claro, para verlas, ¿no? para A ver quién se... verlas. Sí, el corazoncito. Así, así decía Pau, hay que vernos de corazón, hay que ver la cara para empezar a conectar. Viernes. Ujú. Muy bien, Gracias. pues gracias. Ahí está Isa ya, ¿lista? Listas las cámaras. Listas las cámaras. Gracias a los que se permitieron abrir sus cámaras. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Pues nos vemos próximamente. La invitación la pueden hacer extensiva a otras personas, independientemente si estuvieron o no estuvieron en esta charla. Compárteles la charla, compárteles, ¿no? Ya mandaremos los links y todo eso a través del canal de YouTube para que quienes quieran conectar y lo sientan del corazón, vengan acá este 1 de marzo. Nos vemos, tengan un bonito fin de semana. Vayan allá a compartir todo ese amor con sus seres queridos. Chao, bye. Bonito domingo. Muy buen día. Gracias. Gracias. Las amo. Hasta luego.